Hainbeste urte sufritzen egon ondoren, gaurkoan euskaldun baten bizipenak entzungo ditugu. Ikastetxeko hainbat ikasgaietan landutako bakeari izpiak proiektua aukera oso ona da gazteok gerra zibilean bizitako esperientziak ezagutzeko. Aurrera. Ya, a ver, en español, ¿no? En español. ¿Español? Sí, en castellano. Sí, sí, sí. Vale. Porque del otro no más. Bueno, ¿viviste la guerra civil? Sí, sí, tengo 92 años. Vale. Sí. ¿Cuántos años tenías en esa? Cuando empezó la guerra civil tenía 10 años. Y cuando terminó, que terminó el 39, 13 o así tenía, más o menos. Vale. Sí. ¿Algún familiar tuyo fue a la guerra? ¿A la guerra? A un tío mío, un hermano de mi padre murió en la guerra. Sí. Mira, morir desapareció y no se supo más de él. La primera vez que salieron al frente tuvieron un montón de bajas y la segunda vez que salieron ya desapareció y no se supo más, ni hemos mirado por todos los sitios, habidos y por haber, y no hemos encontrado. Y ese tío mío tenía un hijo y la mujer se fueron a Francia, de esos niños de la guerra. Y resulta que se hizo un pintor famoso. Nos hemos enterado hace unos 3 o 4 años por el internet. Mi hijo lo buscó. Sí. ¿Y con qué bando fue? ¿Cómo? ¿Con qué bando fue? El tío eso, sí. En el de los rojos te diré, Vale. para que me entiendas. Sí. ¿Y fue por obligación o por...? Pues el tío mío, te voy a decir, fue por obligación. Y mi padre también por obligación, que les había tocado a la quinta. A mi padre un poco más tarde, porque mi padre era mayor que él, o sea, de los últimos que llamaron a la quinta le tocó a mi padre. O sea que fue de los últimos, le tocó también a la guerra. Vale. Sí. Esto está grabando. Sí. ¿Cuál vas, Michael? Aquí, en el 1-3. ¿Sentiste algún miedo en esas épocas? ¿Cómo dices? ¿Sentiste algún miedo en esas épocas? Yo no quiero oír la palabra guerra. Prefiero comer pan solo y paz. ¿Ya me entiendes, no? Sí. Paz. Porque la guerra es muy mala, y la posguerra es peor, ¿eh? Que yo estuve de posguerra, pues terminó el 39 y me casé el 50. Y con racionamiento no os digo nada más. Vosotros de eso no sabéis nada, de racionamientos. Les hacía falta un poquito a estos, ¿eh? Yo a mis nietos les digo, vosotros no tenéis más que vicios, sois los derrotos. Uy, chica, pues esto hay que guardar y tal. Siempre peleando con ellos. Ahora ya son mayores, ahora peleo menos. Pero de pequeños sois unos derrochones, no pensáis más en derrochar, en comprar, y nosotros no teníamos más que un vestido, lavábamos a la noche y se nos secaba para el otro día. Y a mano, a mano, sin lavadoras. Eso. Y ahora pues andan, ay, que si esta ropa, que si no sé qué, que si no sé cuántos, bueno. Y luego pues lo que empezamos la guerra el 36 y el 37, bueno, el 36 todavía no estábamos las niñas muy enteradas. De la única que nos habíamos enterado que no íbamos al cole. Eso, que se iban a venir los aviones, y tal. Y lo fuerte empezó el 37, en Galdácano, yo soy de Galdácano. Y allí estaba el cinturón de hierro, no sé si habréis oído vosotros, que allí pusieron un cinturón de hierro, pues vamos a suponer, lo pusieron aquí y los otros pasaron por otro lado. Ya me has entendido, ¿no? Sí, para que no pasen. Sí, y en vez de pasar por aquí, pasaron por otro lado. Y nosotros vivíamos, mira, aquí estaba una fábrica de explosivos, que existe la fábrica, toda la vida ha sido, a ver, explosivos Río Tinto, no sé si habréis oído. ¿No habéis oído? Bueno, y enfrente vivíamos nosotras. Y cuando venían los aviones, pues querían echar
a la fábrica y unas veces se van para acá, otra vez van a... O sea que nos dejaron la casa hecha puré, toda rota, toda escombros, un desastre. Y tuvimos que coger 4 trapos entre los escombros y de allí a Deusto, que es donde está la universidad. Sí. Bueno, allí. Fuimos hasta allí, que teníamos ese tío que desapareció, que murió. Bueno, el tío Juan se llamaba. Y fuimos allí y estuvimos un par de meses, poco más o menos. Y una noche vienen los soldados de los rojos, para que me entendáis. Dice, hay que marcharse de aquí inmediatamente, cójanlos justo, porque están bombardeando de un barco. Desde el barco nos tiraban hasta la casa nuestra, las bombas. Y no sé, de madrugada era, con una abuela mayor que teníamos, el otro bolso, una hermana pequeña, yo teníamos una de 2 años, y yo 10 y otra de 9, y con la abuela. Y no sabíamos ni dónde estaba mi padre ni si vivía, no sabíamos nada. Y fuimos allí y estuvimos una noche metidas en un piso, allí nos metieron en el pasillo de la casa. Luego vino un hermano, era un hermano de un tío mío, de uno que se había casado con una tía mía. Para mí no era nada, bueno. Y resulta que aquel dijo, hoy aquí estáis en un peligro terrible, os voy a llevar a Gordejuela, que es un pueblo muy tranquilo y tal y cual. Y mi madre cuando oyó que no andaban por allí los aviones, sí, nos vamos. Cogimos las 2 bolsas y otra vez. Oye, nos metió en el camión, que andaba con un camión de intendencia, me acuerdo. Y nos metió en el camión, mi abuela, como no se podía meter, eso le llevó a la UNEL en esto. Y mis hermanas y mi madre atrás, en el camión. Allí había, pues como era de intendencia, llevaba sacos de garbanzos, de arroz, de comestible. Y nos dio 2 bolsas para que tendríamos, nos vino la salvación. Y nos llevó a Gordejuela. Y nos llevaron al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento nos dijeron, hay que esperar para buscarles una casa, porque ya sabes. Y nos encontraron una casa de un matrimonio que no tenían hijos. Y el marido estaba de jardinero, porque era un pueblo, Gordejuela ahora no sé cómo será, pero era todo de chalés, todo, de gente rica. Nos miraban como a bichos raros. Cuando estos refugiados que han andado ahora, decía así andábamos nosotros, como bichos raros. Pues fuimos a esa casa y era una señora encantadora, estaba sola y dice, ay, si me habéis venido y me habéis compañía. Y yo, sí, pero esta niña no tenía niños, era su juguete. Y así estuvimos allí desde, más o menos sería, yo creo, entre mayo así sería. Estuvimos allí y que allí no venían los aviones y más contentas. Nos metemos a la cama a la noche. Y nosotros, que éramos tan ignorantes, que creíamos que los aviones no andaban de noche. Y en Galdaca nos solíamos ir de noche, bueno, cuando se oscurecía, a casa, porque creíamos que los aviones no andaban de noche. Y íbamos tranquilísimas. Y llegamos